Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo video, revisión de mod. El día de hoy esta es una revisión especial porque nos va a llevar al pasado de NoRunner, que la verdad quise hacer este video para recordar este mod que ya lleva mucho, pero mucho tiempo en el navegador. Claramente cuando el juego cambió y mejoró para ser apto para la nueva generación de consolas. Este mod se demoró un poco en llegar a la nueva generación, pero llegó hace tiempo ya. La verdad es que también debo reconocer que hace mucho tiempo que no lo utilizo. Este es un mod de Ranger, uno de los mejores modders que tiene SnowRunner. Eso es más que claro. Eh, y se trata del Z4266 Crew Cab Truck. Es un camión 6x6, doble cabina, basado en un Mercedes-Benz Cetros, pero una versión más pequeña, más, se podría decir, más utilitario, más que yo creo que queda perfecto viéndolo así como un camión de bombero. Eh, y en realidad, ¿por qué quise hacer este video? Es porque este mod es uno de los primeros que llegó al juego. En realidad, cuando recién se activó el navegador de mod, por allá por diciembre del 2020, porque en NoRunner, si no lo recuerdan, yo les voy a refrescar un poco la memoria. Este juego fue estrenado el 28 de abril del 2020. Ese fue el día de estreno. En ese entonces el juego no le funcionaban los espejos, tenía algunos detalles ahí bien como juego nuevo. Eh, la verdad es que yo los juego desde el día uno. Cuando se estrenó, yo recuerdo que me demoré como 1 o 2 días después de que se estrenó para comprarlo. Y también debo reconocer que la primera versión que yo tuve era pirata. Lo compré como a un tercio de lo que costaba en ese momento. Que la verdad es que ahora no recuerdo cuánto costaba el juego, pero tiene que haber sido unos $40 aprox, lo que costaba el juego legal. A mí me costó como $10, $15 por ahí. Y bueno, este mod es de los primeros, el que estrenó el navegador de mod. Eh, Fue publicado este mod en el 3 de diciembre del 2020 por el Mod Ranger. Así que más que nada por eso quería hacer esta anécdota del No Runner. Es un camión muy bonito que yo creo que hasta el día de hoy, aunque es súper viejo, está a un nivel superior a muchos de los mods que hay en este navegador. Le vamos a hacer una revisión pequeña, cortita. Como les decía, es un camión 6x6, bien alto, eso es lo mejor de todo. El nivel de detalle es fenomenal. Tiene tracción total siempre activa, el bloqueo se puede activar. El interior, ¿para qué hablar? Es casi como si fuese un camión del juego base. Esa es la verdad de las cosas. El, el, el interior, si lo comparan con el Ranger Cetros, que el otro mod que bonito que me gusta a mí de Ranger, que es muy parecido a este pero más grande, es muy similar. Y también si lo comparan con el actual, el Azov Atom, que es un camión, un KAMAZ, ¿cierto? Ruso. Ese camión toma prestado el interior de este camión y del Cetro, de un Mercedes-Benz Actros. Bueno, en realidad todos los Mercedes son muy parecidos en la época de estos camiones, que eran muy parecidos al interior. Y ese Azov Atom tiene un interior muy parecido a este. Si no me creen, compárenlo ahí, descarguen este mod o el Cetro y lo comparen y se van a dar cuenta de lo que les digo. Los espejos funcionan perfectamente. Tiene el sonido del Boron Grat,
Los marcadores funcionan perfectamente. De su bocina, sus luces. No tiene mucha cosa por el exterior que se pueda mejorar. Así que la verdad es que mantiene siempre su esencia casi original. Un camión que en el barro va súper bien. Por eso ni siquiera lo voy a ir a probar porque es muy bueno. Aquí lo tengo uno mejorado a mi gusto, con su plataforma original, que es de 2 espacios, para choque, reforzado, de las pocas cosas que se le puede hacer. También destacar que este mod, vamos a entrar al taller con el que está básico. Este mod de Ranger estrenó la plataforma que permite transportar vehículos y que después fue copiada, diría yo, por los creadores del juego cuando llegó, que es esta, la Slide Bed. Este fue el primer mod que estrenó este tipo de añadido en el cual podemos transportar vehículos, ¿cierto? De manera segura. Tiene el cabestrante ahí en la parte trasera, igual que la, la cama que tiene el juego base. Tiene su baliza ahí arriba y tiene el mismo funcionamiento que la que conocemos en el juego actualmente. Si no me creen, aquí lo vamos a ver. Mira, claro que obviamente esta no suena, pero funciona exactamente igual a la del juego base, pero esta le hace falta un sonido o algo, pero la verdad es que este, este fue el estreno de este tipo de añadido. ¿Ven? Después se replicó ahí a pedido de toda la gente, yo creo, de la comunidad, que llegara a un tipo de plataforma como esta. Eh, Ahora vamos a ingresar nuevamente al taller para que veamos las mejoras que tenía este camión, que tiene en realidad. Ahí está el Z4266 Crew Cab Track. Tiene un costo de $74.200, capacidad de combustible 300 litros. Motores tiene 3 opciones. Cabestrante, o sea, perdón, caja de cambio tiene 2. Tiene solo la suspensión básica, que es súper alto, así que no necesita más elevación. Neumático tiene solo neumáticos mod creados por Ranger, que son casi todos muy bonitos. Cabestrante, 4 opciones, tiene un offline, bloque diferencial lo trae instalado, ruedas de recambio, se le pueden instalar estas dos ahí en la parte trasera de la cabina, o bien ahí en el lateral. El snorkel, perdón, lo trae instalado de serie. Se le pueden colocar algunos añadidos del juego base, anclaje alto, bajo, grúa. Esta plataforma es del mod de 2 espacios. Fíjese que tienen distintos guardabarros, las plataformas, la plataforma grúa y la plataforma lateral de 2 espacios. Para choque trasero tiene 2 opciones, uno que va levantado para evitar que cuando enganchemos el remolque quede trabajado con el parachoque abajo y después suba, de repente se buguea, así que tiene 2 opciones, o le instalamos y evitamos eso, o le colocamos que va como acostumbran hacer los parachoques los camiones. Y bien, si no, no le instalan ninguno. Parachoque delantero tiene solo 2 opciones, el básico y que va un tubo de refuerzo. En otros tenemos las flasher light, que son estas balizas pequeñitas que son como luces estroboscópicas, que van ahí en la máscara principal. Tenemos, si no queremos colocarle la rueda de repuesto en el lateral, le podemos colocar esta caja que contiene 280 piezas de reparación y 120 de combustible.
o una caja más pequeña que solo tiene 140 piezas de reparación. Tubo de escape, solo una opción. No tira mucho humo este camión, así que no molesta tanto que vaya hacia arriba. Y llantas tenemos las eh, que trae de serie, que son plateadas. Y tenemos una opción con la llanta en color negro. Los colores ya conocidos, son básicos, no tiene mucha variedad de combinación y cosas así. No tiene, pero la verdad es que los colores le quedan súper bien, sobre todo el blanco y el negro o el gris. Así que eso, amigos, quería hacer este video como anécdota porque este mod es de los primeros que llegaron con el navegador de mod cuando recién se implementó en el juego. Porque al principio no existían los mods en este juego. Así que, bueno, para ahí todos los días podemos aprender algo nuevo. Aquí yo les traigo esta retroalimentación de SnowRunner, un juego que ya tiene más de 4 años. Vamos para el quinto año ya. El 28 de abril, ahí cumplimos eh, ya 5 años de vida de este juego. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el video. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.